grabando ahora sí. Entonces, cuando en nuestra calculadorcita no tenemos alguna de las funciones que parecen ser más complejas, que es cotangente, secante y cosecante, podemos tratar de encontrar una equivalencia con las anteriores. Por ejemplo, aquí en el problema que usted me dice, que es este, secante de pi x sobre 6, tendríamos que ir acá y luego buscar la función secante, a que equivale, si mi calculadora no lo tiene, secante del ángulo equivale a 1 sobre coseno del ángulo, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos escribirla. Entonces, en vez de escribir secante, escribiríamos 1 sobre coseno de lo que está entre paréntesis. Déjeme nada más, alguien va a entrar a la llamada. Vamos a darle a admitir. Ahí está. Entonces, de esa manera sería. Voy a usar aquí la calculadora de Google y vamos a escribir la función. ¿Sale? La función es secante y la equivalencia de secante, si yo no la tengo en la calculadora, miren, aquí yo tampoco la tengo. Tengo seno, coseno, tangente, pero no tengo secante, cotangente y cosecante, ¿no? Pero al tener yo la equivalencia, que es 1 sobre coseno, pues ya puedo hacer la operación. Entonces tendría que hacer eso, escribir, primero tener la calculadora en radianes, ¿verdad? Y escribir 1 entre, y voy a poner coseno, ¿ok? Y adentro voy a poner el ángulo, en este caso el ángulo está escrito por esta operación, pi por x sobre 6, todo esto va entre paréntesis porque es el secante de este ángulo. Entonces pi por x sobre 6, entonces sería abrir otro paréntesis. ¿Por qué otro paréntesis? Porque hay una división, ¿verdad? Voy a multiplicar aquí, luego voy a poner el entre y Cero. voy al 6. Sería pi por, y en vez de poner x, pues pongo uno de los valores de mi tabla de valores, ¿verdad? Voy a poner el menos 3.5. ¿Sale? Entonces sería 1 entre coseno de pi por menos 3.5. Cierro paréntesis, pongo el entre y no me acuerdo qué era, entre 6. Entre 6. Y ya cierro el último paréntesis. De esa manera yo estaría calculando, si no tuviera la función secante, lo equivalente, la equivalencia secante, ¿verdad? Entonces ya nomás lo voy a dar en igual. Y me dio menos 3.86. ¿Sale? Este sería el valor y yo tendría que ir al problemario y ponerlo aquí, menos 3.86. ¿Sale? No sé si me entendió. Le voy a pasar esta página para que si tiene dudas de nuevo con las equivalencias, que diga que le aparezca un problema de cotangente, que no sé si lo puse, pero en caso de que viniera, pues cotangente es equivalente a 1 entre tangente, secante 1 entre coseno y cosecante 1 entre seno, ¿sale? Lo voy a pegar aquí en la llamada y usted abre el enlace y ahí lo guarda en su teléfono o en su compu, ¿sale? Ok, sí, está bien, muchas gracias. Sale. De nada. No sé si alguien más tenga dudas con el problemario. Yo tengo otra. Sí, dígame. En el número 2 dice ejercicios de límites, método analítico. Sí. El método analítico es donde poníamos límite y luego donde como que separábamos la función. Sí, puede ser porque son las propiedades de las funciones, se puede separar. Para la primera, pues no es necesario separarla, ¿no? Vamos a ver, la primera sería límite, es límite de x cúbico cuando x toma el valor de 2. Para este método analítico, pues nada más es poner el 2 al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y listo, ahí tiene su primer cálculo de límite, ¿verdad? Aquí no toma tablitas, ¿verdad? En el método analítico usábamos sustitución directa y en el método de las tablitas pues usamos tablitas. Entonces aquí es directo. Aquí, por ejemplo, en la segunda, que es 2x menos 1, es límite de 2x menos 1 cuando el x toma Menos el uno. valor de 0. X toma el valor de 0. Aquí lo podemos separar, así como usted me dice. Pondría el límite cuando x toma el valor de 0 de 2x menos el límite o más el límite
Así, miren. Entre paréntesis. Más el límite cuando x toma el valor de 0 de menos 1. Entonces aquí ya sustituye directamente. Sería el límite. Ya no pondré el límite porque ya voy a sustituir. Para esta parte sería 2 por 0 más, como aquí no hay x, pues se pone el menos 1 directamente. Y 2 por 0 es 0, más por menos es menos, y queda 0 menos 1, que es menos 1. Sale. Ok, entonces puede ser directo o lo podemos separar así, ¿verdad? Así es. Cualquiera de las formas. Sí, cualquiera de las dos formas. Si lo hacemos sin separar, pues quedaría, en vez de poder escribir el límite, pues sustituyo directamente 2 por 0, menos 1, 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. Y ahí está, ¿verdad? Ahí está sin separar y separado. Ok, gracias. Sale. En donde estos pues están más sencillones, ¿no? Donde pudiera llegar a haber confusión, pues es en las composiciones, pero ya tenemos video de composiciones, ¿verdad? Y en las funciones racionales, también cuando ahí tenemos unas reglitas, ¿no? De cuando la raíz es par o impar, si adentro el valor tiene que ser superior a 1 o puede ser menos 1 o menos cualquier valor. Por ejemplo, cuando es impar, las funciones, cuando la raíz es impar. En las funciones, el número adentro de la raíz pues puede ser negativo y sí nos va a arrojar un resultado, pero si el número es par no nos va a arrojar resultado y va a ser un valor infinito, un error, algo, ¿no? Y luego aquí pues puse 3 de las que vimos la clase anterior, que son funciones trigonométricas, pero también es sustitución directa. Ustedes toman, por ejemplo, dice seno de x, cuando x toma el valor de pi entre 2, pues sería así, literalmente poner el límite del seno de x cuando x toma el valor de pi sobre 2. Pues aquí se escribirían en su calculadora seno de pi sobre 2 y ya les arrojaría un resultado la calculadora. ¿Sale? Estando en radianes, ¿verdad? La calculadora. Y en los que están más acá abajito, aquí sí hay que ver que no nos dé, que si nos da 0 entre 0, pues tratar de resolverlo por otro método, ¿no? O por otra técnica. La clase anterior vimos técnica de la cancelación y técnica de racionalización. Entonces ahí nosotros aplicaríamos alguna de las dos para hacer que nuestro cálculo de ese límite no nos dé error en la calculadora. ¿Sale? No sé si... Sí, muchas gracias. Muy bien. No sé si tengan alguna otra duda. Miren, nada más, por ejemplo, por si existen dudas más adelante. Vamos a tomar este ejemplo y vamos a aplicar una de las técnicas que vimos en clase, que es la de racionalización. Vamos a ponerlo aquí, así. Entonces, aquí si yo hago una sustitución directa, cuando dice límite de x sobre x cuadrada menos x, cuando x toma el valor de 0. Pues si yo pongo un 0 aquí abajo y pongo aquí un 0 al cuadrado menos 0, pues me va a quedar 0 entre 0 y pues aquí no obtuve el límite, ¿verdad? La calculadora no va a poder. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? Por ejemplo, puedo aplicar racionalización. Okay. Racionalización porque es una fracción, ¿no? Y en la parte inferior tenemos un binomio. Entonces a le vamos a encontrar su conjugado. Por ejemplo, es x entre x cuadrada menos x. Déjenme, les estoy admitiendo a alguien más. Se multiplicaría por el conjugado de ¿verdad? De este binomio. Si el binomio normal es x cuadrado menos x, el conjugado nada más cambia de signo, va a ser x cuadrado más x. Vamos a multiplicar ambos lados de la fracción por x cuadrado más x entre x cuadrado más x. Y luego ya multiplicamos, ¿no? X por x cuadrada, x cúbica, x por x más x cuadrada.
Y en la parte inferior quedaría x cuarta. Y luego x cuadrada por x es más x cúbica. Menos x por x cuadrada menos x cúbica. Y x por x más x cuadrada. Y luego ya anulamos este con este porque son contrarios. Arriba queda x cúbica más x cuadrada sobre x cuarta más x cuadrada, ¿verdad? Y ahí podríamos ir simplificando. Aquí, hasta aquí lo voy a dejar porque aquí nosotros tenemos que ver si agrupamos para no resolverles el ejercicio por completo. Si agrupamos o si usamos o si no nos sirve agrupar, si factorizamos o si no nos sirve factorizar, utilizar otra técnica, ¿verdad? Porque vimos dos, una es racionalización y la otra es cancelación, donde agrupábamos en función a dos binomios, ¿verdad? Y esos, pues, estos últimos del problemario, estos 6, pues son así más o menos, ¿sale? Entonces, Punto 5. pues si no hay más dudas, si quieren empezamos con un poquito del tema 3. Avanzamos un poco, pero antes de empezar con tema 3, hay que ver qué día va a ser el examen. ¿Qué día? Aquí no estará la jefa del grupo de WhatsApp conectada. Que no me acuerdo. Nos ayuda a poner encuesta siempre. Sí, yo. Ándele, no me ayuda con una encuesta para ver qué día ponemos el examen. ¿Qué día sugieren ustedes que están aquí presentes poner el examen? La vez pasada, ¿cómo lo hicimos? Ya no me acuerdo, recuerden. Creo que La lo vez pasada, pusimos 2 días entre semana, ¿no? 2 días entre semana fue, ¿verdad? 2 o 3. Entonces, ajá, vamos a ver en funciones. ¿Verdad? Y el examen lo pusimos el 18, 19 y 20, 3 días. Ajá. Y podían entrar al examen y tener 3 horas y media para resolverlo. Entonces así lo vamos a volver a hacer, nada más que hay que ver qué 3 días vamos a utilizar. Lo podemos utilizar, estamos 26. Podemos utilizar, por ejemplo, viernes, sábado y domingo, si ustedes están de acuerdo. Y si no, vamos a someter una votación, a ver. O si no, ya la siguiente semana pudiera ser domingo, lunes, martes. ¿Qué días podemos poner de opciones? Yo diría que la siguiente semana, ¿no? Para que nos diera tiempo de resolver el problemario y si hay alguna duda, pues en el interverlo antes. Eso está bien, eso es cierto. Entonces sería la siguiente A mí me semana. parece bien así. Ah, muy bien. Entonces podría ser entonces la vez pasada fueron del 18 al 20. Déjenme ver qué días de las semanas fueron. Del 18 fue martes, al 20 fue jueves. La siguiente semana pudiera ser del 1 al 3 de marzo. De abril, perdón. Si quieren vamos a Sí, ponerlo como una opción, ¿sale? Y lo pone ahí en el chat de WhatsApp, que sea examen, unidad 2 dijimos del 1 al 3, ¿verdad? Del 1 al Podría 3 quedar de mejor abril. en fin de semana, profe. Vamos a poner una segunda opción, que sea, por ejemplo, la siguiente semana, el 4, 5 y 6 de abril. Del 4 al 6. Del 4 al 6. Vamos a poner examen, unidad 2, del 4 al 6 de abril. Y a ver cuál votan más, ¿verdad? Y ya pues en función a eso nosotros ponemos el examen. muy bien, aquí la hago. Sale, ándale, muchas gracias. O sea, ahí mientras nuestra compañera nos ayuda a poner la encuesta, vamos a avanzarle un poquito al tema 3. Sale, aquí tengo yo unas diapositivas y déjenme las pongo en plataforma Moodle. Voy a entrar al curso de cálculo y tema 3, que es la derivada.
Vamos a poner ese primer recurso. La segunda opción es del 2 al 6 de abril, van a ser 4 días. No, del 4 al 6 sería. Del 4 al 6. Ah, perdón, sí. Okay. Sí. Recurso unidad 3. Vamos a subir estas diapositivas que ustedes están viendo, las estoy subiendo ahorita en Moodle. Y ahí vamos a subirlo. Está ese recurso. Y vamos a avanzar un poquito aquí. Vamos a ver estos 3 primeros subtemas, que son definición de la derivada, interpretación geométrica de una derivada, las reglas de derivación de funciones. ¿Sale? Yo creo que si nos acordamos un poquito cuando llegamos a ver cálculo en la prepa, muchas veces lo que más nos acordamos es del formulario, ¿verdad? Entonces en el formulario era una ventaja en donde nos separaba en los tipos de derivadas en función a ciertas propiedades y nosotros poder derivar de una manera más sencilla, ¿no? Pero el concepto de derivada pues viene desde una interpretación geométrica, entonces por eso viene como primer subtema, así como que para contextualizar la interpretación geométrica y la definición de la derivada. Entonces le voy a dar clic aquí para la segunda diapositiva y luego vamos a leer ahí qué dice. Dice, anteriormente se hizo una breve introducción al problema de la recta tangente. Creo que no alcanzamos a verlo en límites. Pero ahorita vamos a hacer un ejemplo, un límite que con una función que tiene una característica que nos permite, por ejemplo, derivar una, una representación algebraica mediante el uso de límites. O sea, incluso los límites que son precálculo pueden ser de utilidad para cuando nosotros queremos calcular la derivada de una función. Pero usar límites para la derivada de una función a veces no es tan práctico porque el procedimiento es muy largo. Y el procedimiento que se utiliza es ese que describe ahí, se llama problema de la recta tangente. Dice, personajes que propusieron una solución parcial fueron Pierre Fermat, y luego ya nos da un poco de contexto de quiénes son los que desarrollaron ahí el cálculo y los principios del cálculo y cómo utilizaban funciones o límites para encontrar esas derivadas, ¿no? Que a lo mejor en ese punto pues no les llamaban derivadas. Y a quien sí entró un poquito más ese concepto fue Newton, y aquí nos da otra descripción de contexto ahora de las derivadas. Dice Newton respecto a este problema, procedía de su interés por la refracción de la luz y la óptica. Ahí está una utilidad que tiene el cálculo de las derivadas, ¿no? Puede utilizarse para analizar o interpretar fenómenos físicos como puede ser la refracción de la luz. Dice ahí que el problema de él procedía de la refracción de la luz y la óptica, que quiere decir que una recta es tangente a una curva en un punto, o sea, nos está haciendo una pregunta. ¿Qué quiere decir que una recta es tangente a una curva en un punto? Pues dice que en una circunferencia la recta tangente en un punto P es la recta perpendicular al radio que pasa por P y nos pone un dibujito. ¿Okay? Entonces, la tangente, la función tangente que hemos estado viendo en las demás unidades, pues tiene una representación igual que seno y coseno en función a un círculo que se llama círculo unitario, que es este de aquí, ¿no? Entonces, muchas veces se plantea un círculo para tratar de representar coseno y seno. Se plantea un círculo y luego se pone un centro y luego se pone una rayita que representa el radio, ¿verdad? Y luego se pone una rayita horizontal y se forma un triángulo dentro del círculo unitario porque las funciones trigonométricas están relacionadas con los triángulos, ¿verdad? Seno, coseno y tangente. Entonces, este triangulito tiene un ángulo interno aquí y aquí se genera un pequeño arco, ¿no? Entonces, ese arco es una porción del círculo en función a cómo se mueve respecto a cierto ángulo, ¿no? Y este segmento de recta es el que nosotros analizamos cuando hacemos esas propiedades de calcular funciones trigonométricas, ¿no?
Pero en el caso de la tangente, pues no se toma el triángulo de adentro. ¿Por qué? Porque una función tangente se refiere a una pendiente que toca la circunferencia en un solo punto respecto a este radio, ¿no? Fijan, aquí está esta pendiente del radio y aquí se forma un ángulo recto, ¿no? Vamos a ver qué más nos dice. Dice que ¿qué quiere decir una recta tangente de una curva en un punto? Pues eso que acabamos de ver. Y dice, en una circunferencia, la recta tangente en un punto P es la recta perpendicular al radio que pasa por P. ¿Ok? Vamos a ver más abajo qué más dice. Dice, sin embargo, en una curva general, el problema se complica. Por ejemplo, ¿cómo se podrán definir las rectas tangentes que se observan a continuación? Aquí, pues la función en el punto P no es una pendiente o no es una circunferencia y una recta pendiente, sino que es una función que a lo mejor esta es cuadrática, ¿no? Porque es como una elipse. Y tiene ahí un punto P donde la línea solo toca en ese punto la función. En un círculo pues es fácil interpretar, ¿no? En cualquier punto ahí puede haber una línea. Pero acá para determinar eso pues hay curvas o hay otras funciones. Estos son funciones, ¿verdad? La circunferencia también se puede representar como una función. Por ejemplo, para ponerla en GeoGebra. La función de una circunferencia, vamos a pasarnos a GeoGebra. ¿Dónde está GeoGebra? Aquí. Por ejemplo, si escribo solo x cuadrada. Ahí me generó una elipse, ¿verdad? A lo mejor si escribo x cuadrada, necesito dos cuadrados para que me genere la función de la circunferencia. ¿Dónde la puse esa? Esta no es. Bueno, el punto es que necesitamos, para representar un círculo hay una función que representa un círculo. Ahorita no me acuerdo exactamente cuál es. Pero las otras funciones pues también pueden representar cosas que no sean círculos, ¿no? Ahí estamos analizando la interpretación geométrica, o sea, la forma en el plano que representan esas funciones, formas distintas, ¿no? Y primer caso, que se llama problema de la recta tangente, analiza una línea que toque esas funciones en un punto, se puede representar como la derivada de esa función, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando de círculos, que serían funciones, rectas, que serían la derivada de la función que estamos viendo. ¿Ok? Lo mismo acá, tenemos una función cuadrática, que a lo mejor es, no sabría exactamente por qué no está graficado aquí, ¿verdad? Pero es una función cuadrática. Aquí puede ser que sea una cúbica con cuadrados, términos sin cuadrado y constantes. Y acá otra, pero en estas a lo mejor es más difícil analizar el punto de interés donde solo se toque en un solo lugar la función, ¿no? Dice, afirmando, otra vez vamos a leerlo, sin embargo, en una curva general el problema se complica. Por ejemplo, ¿cómo se pueden definir las rectas tangentes que se observan a continuación? Afirmando que una recta es tangente a una curva en un punto P si toca la curva en el punto P sin atravesarla. Tal definición sería correcta para la primera curva, pero no para la segunda. O sea, la primera es esta. Aquí aquí podemos trazar una línea que toque la curva en un punto y que no la atraviese aquí arribita. O aquí abajito, pues se me hace que no, estaría difícil. Porque, vamos a pasarlo por acá. Porque si yo trato de buscar otro punto, a lo mejor digo, en este punto de aquí, pero ¿cómo dibujo la línea sin que llegue a atravesar? Si la dibujo así, pues voy a atravesarla acá abajito, ¿no? A lo mejor. Entonces, el punto más sencillo de encontrar una recta que toque a la curva sin atravesarla en un solo punto, pues hasta está aquí arriba. Pero en esta a lo mejor es más difícil. De hecho, si se fijan aquí, pues sí atraviesa la curva, ¿verdad? Y en este también.
hay una línea discontinua donde se ve que atraviesa. Entonces, en estas funciones, el problema de la recta tangente, que calcularía la derivada de esta función, lo que vemos aquí, este es más difícil de precisar. Aquí no lo va diciendo, ¿no? Dice, tal definición sería correcta para la primera curva, pero no para la segunda. También se puede decir que una recta es tangente a una curva si la toca o hace intersección en ella exactamente en el punto P. Definición que servirá para una circunferencia, pero no para curvas más generales, como sugiere la tercera curva, que es esta de aquí. ¿Ok? Entonces, eso es el problema de la recta tangente. Trata de representar lo que es una derivada de una función con el uso de trigonometría y de representación geométrica. ¿Ok? Entonces, por aquí tengo un ejercicio que es de límites, que utiliza ese problema de la recta tangente, pero bueno, vamos a seguir con las diapositivas porque si no voy a perder tiempo. Dice, en esencia el problema de encontrar la recta tangente se reduce a calcular su pendiente en ese punto y se puede aproximar la pendiente de la recta tangente usando rectas secantes que pasan por P y por otro punto cercano a la curva. Entonces, como aquí es difícil encontrar esa recta, pues se pueden usar más rectas con diferentes características. Y ya nos empieza a decir secante aquí. Entonces, si nos vamos por aquí le pasé un enlace a una compañera ahorita en la llamada para ver las equivalencias de las funciones trigonométricas. Déjenme lo abro y lo pongo acá. Y aquí. Miren, funciones trigonométricas. Por ejemplo, ya vimos que una función tangente se puede representar geométricamente como una línea que toca una función que puede ser un círculo o una curvita en un solo punto, ¿verdad? Pero hay otra que se llama secante. ¿Ok? La secante, vamos a buscarla aquí. Representación gráfica. Sí puede atravesar una circunferencia. Es otro tipo de función, ¿no? Aquí está, por ejemplo, esta. Esta pendiente, lo voy a abrir en una imagen, miren. Esta es la de función secante. Esta línea pendiente atraviesa la circunferencia hasta llegar al centro del círculo, ¿verdad? Una función tangente solo la tocaría en un punto, que es la que veamos por aquí, ¿no? Entonces se pueden utilizar unas con otras para cuando la función no es tan fácil de determinar, ¿verdad? Que es determinar el punto donde solo la tangente toca la función en un solo punto, ¿no? Se pueden utilizar varias funciones, que es lo que dice las diapositivas aquí, ¿no? Dice que en esencia el problema es encontrar la recta tangente en un punto P y se reduce a calcular su pendiente en ese punto y se pueden aproximar esas pendientes de la recta tangente usando la recta secante que pasa por P y otro punto cercano a la curva, ¿ok? Entonces dice, si C, estas son coordenadas, ¿verdad? Es el punto de tangencia C más delta X más C más del F de C más delta X. Es el otro punto de la gráfica de la pendiente y ahí nos empiezan a explicar unas cosas muy, muy complejas, ¿no? Entonces vamos a ejemplificarlo aquí en el pizarrón. Déjenme quito este que está aquí. Y vamos a analizar ese problemita con un dibujo. Miren, la aproximación sería algo así. Voy a poner ahí un recorte. A ver, ahí está. Miren, por ejemplo, aquí de estas 4 figuras, la que representa lo que acabamos de decir, que es la tangente de, sí, la recta tangente que toca una función en un solo punto, es esta, ¿verdad? Porque esta la toca en 2 puntos. Esta ya no es una tangente, esta ya sería una función secante, dijimos, ¿verdad? Toca la circunferencia, en este caso no es circunferencia, es una curvita en 2 puntos. Acá también la toca en 2 puntos. Acá la toca en 2 puntos más lejanos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos usar? Se utilizan funciones que traten de aproximarlo, ¿verdad? Si se fijan, esta distancia en estos 2 puntos es
una secante porque atraviesa la circunferencia, la línea, ¿verdad? En este caso la curva, no es una circunferencia. Esta también pudiera ser una secante porque la atraviesa en dos puntos, pero si vamos haciendo más chiquita la distancia entre esos dos puntos, puede llegar a que las acerquemos a tal distancia que queden una muy pegadita a la otra, que la secante viene siendo casi igual a la tangente, ¿ok? Porque se tocarían prácticamente en un solo punto, porque estarían tan cerca una de la otra que ya se tocarían en un solo punto, y de eso se trata esta representación gráfica, ¿no? De que esa recta, nosotros encontremos su tangente apoyándonos del secante y reduciendo la distancia, ¿verdad? Entre puntos, ¿ok? Aquí nos pone un texto, dice, para aproximar la pendiente de la recta tangente a una gráfica en un punto dado, se determina la pendiente de la secante que va de un punto de la gráfica a otro punto, y a medida que el segundo punto se acerca al otro punto, la aproximación tiende a ser más exacta y a transformarse de una secante a una tangente, ¿no? Dijimos que esta tangente nos sirve porque es el principio de la derivación, ¿verdad? Una circunferencia en un punto que se toque, básicamente la función que describa a esta línea va a ser la derivada de la función que esta vez que describía este círculo. O esta curvita sería la función original, y una línea pendiente que toque a esa función en un solo punto sería gráficamente la representación de la derivada de esta función de acá, ¿verdad? Entonces, eso se refiere a ese primer subtema que tenemos aquí. Tratar de ejemplificar geométricamente cómo es la derivada, ¿ok? Y nos apoyamos de esas funciones trigonométricas, de la secante y de la tangente, para encontrar la derivada de una función aplicando solo la geometría sin aplicar fórmulas, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar una formulita que se llama fórmula de la pendiente, ¿ok? Si se fijan, esto es una pendiente, es una línea. Una pendiente la característica de una pendiente es una línea recta, ¿verdad? Que puede ser que vaya de esa manera respecto a un sistema de coordenadas, o que vaya de esta manera. Todas son pendientes, ¿verdad? Son rectas, son lineales, no hay curvitas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a utilizar una función que se llama función de la pendiente o representación de la pendiente. Pendiente. La pendiente es m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿ok? ¿Qué significa esa fórmula que yo escribí? Pues si estoy trabajando en un plano, mi función puede ser una curva, ¿verdad? Esta curva está trazada en un plano donde tengo coordenadas en x y coordenadas en y. ¿Ok? Y si yo trato de generar una pendiente, pues necesito dónde inicia la pendiente y dónde termina la pendiente, ¿verdad? En este caso pudiera ser en este dibujito que yo estaba rayando, que x1 y y1 estén en este punto y x2 y y2 estén en este punto. Entonces yo puedo calcular la distancia entre estas dos y ya calcularía la secante entre esos dos puntos, ¿verdad? Pero si voy reduciendo el tamaño de esos dos puntos, pues voy reduciendo la secante hasta que sea igual a una tangente, ¿ok? Entonces esta función, no es función, perdón, esta formulita, digámoslo así, representa cómo se calcula una pendiente, ¿verdad? Ahora, la pendiente en una secante, que es lo que aquí a mí me interesa, se calcula mediante la siguiente función, sería f de c más delta x. Ahorita les explico qué significa delta x. Cerramos paréntesis, menos f de c sobre delta x, ¿ok? Así estaría f de c más delta x menos f de c delta x. Esta es la formulita que representa la pendiente de una función secante, ¿ok? Eso está traducido de lo que estábamos leyendo acá.
pero pues ya en forma de formulita. Esto que está aquí, miren, en esta nos habla sobre esas coordenadas, miren. Si C, f de C es el punto de tangencia y C más delta X, f de C más delta X es el otro punto de la gráfica en F, la pendiente de la recta secante que pasa por ambos puntos se encuentra sustituyendo estos dos valores en una fórmula, que es lo que yo acabo de escribir aquí. ¿Sale? Un dibujito nos puede ayudar a comprender eso. Entonces déjenme pongo un recorte. Y lo voy a poner aquí. Ahí pa. Y lo voy a mover con miren. Entonces aquí representaríamos este punto que pudiera ser x1, x2 mediante estos valores. Miren, dice c, f de c. ¿Por qué c, f de c? Porque yo estoy midiendo ese punto respecto al origen, ¿ok? Entonces en x ese valor de c es constante porque no se mueve, ¿verdad? Está hasta aquí, en x. Y en y, recordemos que x es una variable independiente y f de x es una función que equivale al valor de y en una gráfica, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Entonces por eso la coordenada está escrita de esta manera, como c, f de c. También pudo haber sido, porque estamos más familiarizados, x, f de x. Pero para el caso es lo mismo, ¿no? Yo lo voy a dejar como c porque en el dibujo ya viene como c y ya como ya estamos en derivadas y ya no estamos en funciones, pues sí podemos cambiarle ahí poquito. Pero es una letra, ¿verdad? X y c, pues en este caso es lo mismo, nomás se cambia la letrita, ¿verdad? Entonces por eso el valor de y está representado como f de c, ¿verdad? Y c como el valor constante, que es la distancia que hay en horizontal, en x, miren, respecto a ese punto, ¿ok? El otro punto que está hasta acá dice c más delta x, o sea, la distancia en x sería la que yo tengo aquí, más este pedacito que está aquí, de hecho aquí está dibujado, ¿no? Entonces por eso la coordenada en x de este punto, porque recordemos que entre paréntesis se ponen coordenadas en x y coordenadas en y, para definir los puntos en un espacio en dos dimensiones. La coordenada en x es c más delta x y la coordenada en y sería c más f de c más delta x, ¿verdad? Que sería esta parte de aquí. Y aquí nos da la representación de esta porcioncita. Dice que es f de c más delta x menos f de c nos da delta y, que sería la porción que está aquí. ¿Ok? Entonces, esta función me ayuda a calcular la secante, ¿verdad? Que sería la línea o pendiente que pasa entre dos puntos de una curva, que esa curva es una función y que muy probablemente su derivada sea una recta, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo aplicar esta función en un ejemplo. Déjenme ver dónde está el ejemplo. Vamos a traducir esta función a un límite. Ya ven que venimos de límites. Un límite sería el límite de una función delta y entre delta x, para tratar de representar esto como una tangente. Para que sea una tangente, este valor de delta tiene que ser muy pequeño para que esta distancia entre estos dos puntos en x sea nula. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Y en y también tendría que ser muy, muy cercano, porque nosotros estamos tratando de representar una secante como una tangente, y para que la secante sea igual a una tangente, estos dos puntos se deben de encontrar casi igual, ¿no? En un mismo sitio. Entonces el límite tendría que ser cuando delta x sea casi un 0, ¿verdad? O tome el valor de 0. Cuando delta x toma el valor de 0, esta función que está aquí va a representarme no una secante, sino una tangente, porque delta x, que es el valor que está aquí, estaría en el mismo valor de c, ¿ok? Y los dos puntos estarían en un mismo lugar, lo que me representaría una tangente. Y una tangente me va a representar la derivada de una función. ¿Cuál función? La función que tiene la forma de esta curvita o de un círculo o de diferentes, ¿no? Entonces así estaría y vamos a ponerle acá. Sería el límite cuando x toma el valor de 0 de f de
c más delta x menos f de c sobre delta x. ¿Ok? Este límite es, digamos en precálculo, una forma de derivar. Si yo aplico ese límite, voy a encontrar la derivada de una función. Nada más que es un proceso más largo y por eso existen tablas, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Y el ejemplo se va a llamar problema de la recta tangente para encontrar la derivada de una función. ¿Ok? Entonces así se llama el primer ejemplo. Y vamos a escribir una función a la cual la vamos a derivar. F de x es igual a 2x menos 3. Muchas veces la derivada en nomenclatura o en notación se le pone una rayita. No sé si se acuerdan. F' de x sería la derivada de la función de arriba. También pueden escribirse como dy sobre dx, como la derivada de y, ¿verdad? Donde esta es una variable independiente y esta es otra dependiente, ¿no? Pero nos vamos a ir con la representación más facilita, que es esta, ¿ok? Entonces, ¿alguien se acuerda un poquito de derivadas? ¿Alguien sabría así a puro ojo cuánto es la derivada de 2x menos 3? A lo mejor no, ¿verdad? Si no nos acordamos, porque por ejemplo podamos llegar a tomar una tablita con el formulario de derivadas y encontrar la derivada, y pues a lo mejor sería más rápido, pero esta función o este límite de esta función también me ayuda a derivar cualquier función que yo tenga, ¿no? Entonces, si aplico este límite a esta función de aquí, voy a encontrar la derivada de esa función, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir aquí. En vez de poner el 2x menos 3, va a ser el límite de delta x cuando toma el valor de 0 de f de c más delta x menos f de c sobre delta x, ¿ok? Ya en vez de poner delta x voy a poner los valores, ¿verdad? Ok. Entonces esta función, antes de avanzar, o bueno, podemos seguir. Sería 2x menos 3 la función que está ahí. Entonces, ¿qué término tiene x? Únicamente este de aquí. El menos 3 no tiene una x, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, ¿cómo escribiríamos el límite sustituyendo una función? Pues sería el límite cuando x toma el valor de delta x toma el valor de 0 tenemos un 2 en la función. Y adentro del 2 vamos a poner 2 más delta x. Porque aquí dice c más delta x, ¿verdad? Menos 3, porque el 3 no le ponemos delta x porque no tiene x, ¿ok? Entonces sería escribirlo de esa manera. Cerramos un paréntesis aquí y otro aquí. Y pondríamos menos el 2. Y aquí no pondríamos delta x porque nada más hay una c. Y esa c es la que acompaña a la variable x, ¿ok? Sería 2 aquí. Menos 3. Y quedaría abajo, como delta x abajo está solita, pues nada más vamos a poner delta x, ¿ok? Y vamos a hacer las operaciones, ¿ok? Sería 2 por 2 nos da 4. 2 por delta x nos da 2 delta x, ¿ok? Y menos 3, que es este que está aquí. Y ahora vamos a hacer las operaciones que están acá. Voy a poner el menos y voy a dejar un paréntesis. 2 por 2 son 4. Y luego el menos 3 que está afuera. Y así nos quedaría en la parte del numerador, ¿verdad? Y abajo hay un delta x. Ok, ya nomás arriba vamos a cambiar los signos. Quedaría 4 más 2 delta x menos 3 menos por más del 4 nos da menos 4
menos por el menos del 3 nos da más 3. Más 3 sobre delta x. Y hay que reducir esta expresión. Quedan 4 menos 3 es 1 positivo. 1 positivo menos 4. Menos 3 más 3 es 0. Entonces, todo esto se va. Este se va, este se va, este se va, este se va. Y nos queda nada más 2 delta x. 2 delta x sobre delta x. Y se puede reducir esta expresión. Sí, yo puedo cancelar este con este. Y el resultado sería 2. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé que la derivada de esa función 2x menos 3 si es ese 2? Pues vamos a utilizar el formulario. Y vamos a derivadas. Y vamos a buscar una fórmula en el formulario de derivadas que se parezca a esa. Miren, aquí encontré uno que nos pone hasta algunas formulitas. Aquí tenemos el formulario. Ok. Miren, el primero nos dice la derivada de una constante es 0. ¿Ok? Nuestra función que vamos a derivar era f de x igual a 2x menos 3, ¿verdad? Entonces yo la puedo separar en dos partes, mi derivada. Pudiera ser la derivada, espérenme tantito, déjenme mover esta fórmula. F de x pudiera ser igual a 2x y f de x igual a menos 3. O sea, las hago por separado, ¿verdad? Las separo. Por ejemplo, aquí ya me dice que la derivada de una constante es 0. Entonces, la de aquí va a ser la f' o la derivada de esa función. Menos 3 es una constante, ¿estamos de acuerdo? Porque no tiene variable. Es igual a 0. ¿Ok? Y la otra es 2x. Aquí tenemos una x, miren. Entonces, la derivada de una variable es 1. Entonces, si yo derivo a 2x, pues me va a quedar 2 por 1, que es igual a 2. Y si yo tengo acá en la función original 2x menos 3, pues su derivada, aquí la hice por separado. Hay más que hice mucho amontonadero. Permítanme. Mira, f' de x igual. La derivada de eso es igual a 2 menos 0, que es igual a 2. ¿Ok? Entonces, ahí ya derivé. Inclusive puedo poner en GeoGebra, a ver si GeoGebra me resuelve derivadas. Por si no entendimos ninguna de las dos, porque apenas estamos empezando. GeoGebra. Y vamos a iniciar calculadora. Y vamos a poner d sobre dx. A ver si ahí nos hace una derivada. D entre paréntesis dx es igual a 2x menos 3. No me hizo Es que no me acuerdo aquí cómo se ponía. A ver, f de x, a ver si ahí sí me la pone, es igual a 2x menos 3. ¿Ok? Ahí está. Esa es la función 2x menos 3 que yo voy a derivar. A ver si pongo f' de x. F' de x, a ver si me la calcula. No me la calculó. Bueno, vamos a usar otro que se llama Wolfram Alpha. Ahí les paso el enlace. Que es muy parecido a GeoGebra. Pero es que en este, honestamente, no me acuerdo cómo se pone la representación de la derivada. Entonces, aquí vamos a poner una función que va a ser f. Déjenme les paso un enlace para que ustedes la vayan escribiendo por la llamada. Ahí está. Entonces voy a poner la función f de x
es igual a 2x menos 3. ¿Ok? Menos 3. Está calculando ahí. 2x menos 3. No me pone ahí menos 3. Entonces aquí me pone cómo es la línea, la raíz, el dominio, el rango y la derivada. Aquí está. La derivada me dice que en dx 2x menos 3 es igual a 2. ¿Ok? Si le pico en solución paso a paso, me dice que esta fue la forma de derivar. Encuentra la derivada de la siguiente por medio de diferenciación implícita. Y fue aquí reorganizaron los... Pero le faltan pasos. Es que nos cobran por los pasos. Pero si confiamos en el software, en este, nos dice que la derivada de 2x menos 3 es igual a 2. Quiere decir que si calculamos bien, aplicando los límites y aplicando el concepto que está medio raro, si no le entendieron yo las comprendo totalmente. Porque es medio abstracto, ¿no? Pasar de una figura que decimos que esta figura es una función y que la derivada de su función es una recta y que la recta solo tocaría la función en un solo punto. ¿Ok? Entonces, traducir esto a una parte matemática, pues a lo mejor está medio abstracto, ¿no? Pero el punto era llegar al límite que me permite calcular la derivada de una función cualesquiera, utilizando el límite y utilizando la representación de la pendiente de una secante cuando la secante toma el valor de 0. ¿Sale? No sé, levántenme su pulgarcito porque ni siquiera les he preguntado si sí le entendimos más o menos a todo lo que llevamos o si se me durmieron. Que la... Bueno, lo que nos sirve ahorita es todo esto que fuimos explicando desde la figura, la pendiente y todo eso fue para llegar a este punto, ¿verdad? Para llegar a este punto y poder empezar a derivar utilizando el problema de la recta tangente, ¿no? Esto es lo que nos va a derivar cualquier función. Vamos a hacer un ejemplo más de derivada y luego le vamos a preguntar a Wolfram Alpha la derivada y a ver si no la hizo bien, ¿ok? Vamos a poner acá otra función. Ahí levantó alguien su manita. Profe, para comentarle, Sí, ¿sabe que yo me tengo que retirar? claro. Pero ahí termino de ver la clase. Muy bien, sí, seguro. Sí, no se apure. Ahorita se está grabando, lleva 50 minutos. Ah, ok, muy bien. Ándele. Muchas Que le gracias, va muy profe. bien. Que Hasta le va muy luego. bien, hasta luego. Gracias. Sale. Bueno, vamos a hacer un segundo ejemplo de derivada. Miren, va a ser f de x igual a x cuadrada más 1. ¿Ok? Vamos a escribir primero la función en GeoGebra. A ver cómo es esa función. Vamos a GeoGebra. ¿Dónde está GeoGebra? Acá. La función, voy a darle a actualizar para que se borre todo. Era x cuadrada más 1. ¿Ok? Entonces era f con minúscula. F de x es igual a x cuadrada más 1. ¿Ok? X cuadrada más 1. ¿Sale? Esta es la función que representa a f de x igual a x cuadrada más 1. ¿Ok? Su derivada, según lo que hemos visto, va a ser una recta que toque a esa función en un solo punto, ¿verdad? Lo más seguro es que esté en este punto de aquí, miren. Y que la derivada sea un 1 o algo así, ¿no? Vamos a ver, o un 2. Vamos a ver en dónde es. Ok, lo más seguro es que sea en este punto que yo estoy señalando y que la recta sea horizontal, ¿no? Si la pendiente sea horizontal, disculpa. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de encontrar. Vamos a ver si es cierto. Entonces, tenemos f de x igual a x cuadrada más 1 y tenemos nosotros nuestra fórmula de límite, que es el problema de la recta tangente que nos ayuda a encontrar cualquier derivada de una manera más laboriosa, pero siempre es confiable. C más... O sea, siempre vamos a encontrar el resultado menos f de c sobre delta x. Ok, esa funcioncita y ese límite siempre me van a ayudar a encontrar la derivada de cualquier función. Entonces, reescribiendo esa parte serían
Si se fijan, hay una x cuadrada y donde haya una x siempre va a estar acompañado el delta x cuando yo reescriba el límite. Sería el límite de delta x cuando toma el valor de 0 de c más delta x al cuadrado, ¿ok? Esto que está aquí representa esta parte, ¿ok? Que es esta, miren, la función c más delta x, ¿ok? Y luego seguiría menos c cuadrada más 1. Esto así entre delta x, ¿ok? Entonces vamos a desarrollar esta representación. Sería, este es un binomio al cuadrado, entonces el primero al cuadrado es c cuadrada, más 2 veces el primero por el segundo, serían más 2 por c por delta x, y más el último al cuadrado, más delta x cuadrada, ¿ok? Menos, y lo hay que ver este pues no tiene nada que desarrollarse, ¿no? Nada más sería c cuadrada más 1. Todo dividido entre delta x. ¿Ok? Entonces, tendríamos que tratar de ver si se puede reducir expresiones. Por ejemplo, se puede ir esta c cuadrada con esta c cuadrada, ¿verdad? ¿Qué más puede ser? Creo que no más. Quedarían dos términos arriba. Sería 2 por c delta x más delta x cuadrada entre delta x. ¿Ok? Pero recordemos que Ahí esto es no un está límite. dejando fuera el más 1. El más 1, me falta el más 1, tienes toda la razón. Aquí me falta un más 1. Ahí está. Más 1. Así, ¿verdad? Entonces, ahí pues yo ya reduje lo más que pude, ¿no? Se podrá reducir más. Se puede hacer lo siguiente, por ejemplo, yo puedo, esta es una multiplicación, entonces es 2 por c por delta x más delta x al cuadrado más 1 sobre delta x, ¿ok? Pues yo puedo separarlo, ¿verdad? En tres términos que se dividan entre delta x. Si yo pongo 2c por delta x entre delta x más, ¿qué dijimos? Delta x cuadrada sobre delta x más 1. Se me hace que algo me pasó aquí, más 1. Este es más 1, no es más 1, ¿verdad? Porque aquí hay un signo menos afuera. Este es un menos 1. Este es un menos 1. Este es un menos 1. Vamos a ponerlo como menos. 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 Lo borramos. Menos. Así. Ok. Ahora sí. Nada más que aquí perdón. Aquí me estaba faltando una parte. Porque aquí puse c más delta x al cuadrado, pero no puse esto, es lo que está al cuadrado. Y me faltó poner este 1. Ese 1 sí va, pero no va dentro del cuadrado porque no forma parte de la x cuadrada. Entonces déjenme, aquí va el más 1. Aquí va un más 1, así. ¿Ok? Entonces, por lo cual, aquí iba un más 1. Entonces, vamos a cambiarlo. Sería... Nomás es agregar un más 1. Es agregar aquí el más 1 que no había puesto, que es este de acá. Y acá, pues sí ponerle el... Acá me faltó un menos.
menos c cuadrada más 1. Menos c cuadrada más 1. ¿Ok? Acá quedaría menos c cuadrada menos 1. ¿Ok? Y eliminaríamos el c cuadrada con el c cuadrada, el más 1 con el menos 1. Y este no existiría. ¿Ok? Sí, me estaba faltando este. Este c se refiere a la constante que estaría aquí, ¿verdad? Acompañando al cuadrado. Es como si estuviera así. Por eso está el c al cuadrado. ¿Ok? Y acá está c más delta x al cuadrado porque es f de c más delta x. Es como poner aquí un c más x. ¿Ok? Entonces así quedaría. Ahora sí quedaría 2c delta x más delta x al cuadrado. Que yo si lo agrupo lo puedo separar. Si yo separo esta suma así, miren, que es 2c más 2c que multiplica delta x entre delta x más delta x al cuadrado entre delta x, pues es lo mismo que lo de arriba, ¿verdad? Pero ¿para qué lo separé yo? Pues para poder eliminar este con este, ¿verdad? Y eliminar este con este. Tal que me queda a mí como 2c más delta x. ¿Sale? Y ahora sí puedo aplicar el límite ya que reduje la expresión de esa función. El límite cuando delta x toma el valor de 0 es igual a 2c más delta x. Y ahora ya no voy a poner delta x, voy a poner 0, ¿verdad? Porque aquí estoy diciendo que el límite es cuando toma el valor de 0. 2c más 0. Y esto es igual a 2c. ¿Ok? Entonces esa sería la derivada, según lo que hemos visto, de x cuadrada más 1 sería igual a 2c. ¿Ok? Entonces vamos a ver, esa c es una constante que estaba acompañando al x cuadrada desde acá, pero no estaba porque es un 1, ¿verdad? Entonces básicamente es un 2 por 1 aquí. Sería un 2 por un 1, que sería igual a 2. Creo que más bien sería solo 2c. Sí, solo sería 2c. Sí, no hay que sustituirlo por el 1 porque el 1 estaba aquí. Sí. Entonces, se quedaría así, 2c. Vamos a ir a Wolf, no, ¿cómo dijimos? Wolfram alfa, y derivar esa función, es x cuadrada más 1. Entonces, vamos a picarle acá, y vamos a escribir x cuadrada más 1, x cuadrada más 1. Y vamos a ver su derivada. La entrada es esta, ¿verdad? X cuadrada más 1. La función es esta, miren, que es la misma que dibujamos en GeoGebra. Y vamos a la derivada. Dice, la derivada de x cuadrada más 1 es igual a 2x. ¿Ok? Pero acá como no tengo x, tengo c, pues por eso me quedó 2c y no x, ¿verdad? Entonces, si derivamos, en este caso, el valor de c, si es c, ¿por qué? Porque acordémonos que acá teníamos esta representación de la secante, ¿verdad? Y el valor de x se representa como una c en la gráfica. Okay, por eso nos quedó esa c. ¿Sale? Entonces, a lo mejor están un poco rebujados, pero apenas hicimos dos, vamos a hacer muchos, ¿verdad? Y les voy a grabar, tengo algunos ya, de hecho, grabados en video, y se los voy a poner en el apartado de tema 3 para que los puedan ver y que retroalimente a la clase de ahorita, ¿sale? Entonces ya por lo pronto, si no hay dudas, si gustan, vamos terminando la sesión de hoy. De hecho va a haber muchas dudas, ¿verdad? Porque estamos entrando al... No me dormí, pero sí batallo para comprender. Sí, estamos entrando apenas al tema y luego pasar de figuras geométricas y de pasar de geometría a fórmulas, como que si hay algo ahí medio abstracto que se puede llegar a perder, pero de esa manera también podemos derivar y quería que lo viéramos porque es parte de representar las derivadas de una manera geométrica o trigonométrica, ¿sale? Entonces aquí voy a pausar la llamada.